Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un miércoles más a el Club de Lectura Asimétrico. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo lo habéis pasado? Nos saludaban hace un minuto desde Chile, desde Argentina, nos saludaba Mara Sánchez Llorens, nos saludaba Antonio Juárez, que estaba por ahí, Jacobo. Bueno, estáis todos y todas los que, bueno, sois asiduos del club, estáis aquí para disfrutar una tarde más y una temporada más, una temporada nueva, completa del Club de Lectura Simétrico. Bueno, como sabéis, esta tarde venimos a hablar de un proyecto precioso, el Máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea, con Eduardo Prieto, Guiomar Martín y Santiago Victorio Ruiz. Vamos a ver si ahora no hay problemas de conexión y podemos seguir la sesión. Voy a darles entrada. Gracias, chicos y chicas, por volver. Gracias, Mara, que estás ahí siempre a tope con nosotros y apoyando el club. Os mando a todos un abrazo enorme. Espero que hayáis descansado este verano. Lo decía antes, espero que si no habéis descansado, que lo hagáis en algún momento, porque es muy importante. Y nada, recordaros como siempre que en la casita de comentarios y aquí en el simbolito de preguntas nos podéis trasladar todas vuestras consultas a nuestros invitados e invitada de esta tarde. Voy a dar paso y esta vez, aunque yo no les vea, voy a seguir adelante, porque si me confirmáis que nos veis a los cuatro, seguiré para adelante, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a aceptar aquí. Vamos con Eduardo y nos falta Guiomar. Bueno, Ahora sí. ahora sí, ahora veo por fin. Bueno, ahora sí os veo a todos. Muchísimas gracias por volver a intentarlo. Santiago, Eduardo, Guiomar, qué alegría veros enfrentados a los cuatro. ¿Me escucháis? ¿Me veis? ¿Os veis entre vosotros, etcétera? ¿Todo bien? Sí, sí, Yo casi. Ahora he perfecto. ganado uno más. Ahora veo a todos menos a Santiago. Yo te veo, Bueno, Guiomar. esto es una lotería. Santiago, ¿te importaría, porfa, subirte un poquito más hacia la parte, vamos, para que te vean bien la cara, que estás ahora mismo tapado? Nos confirman además los asimétricos y las asimétricas que estamos los cuatro en pantalla. Bienvenidos, Eduardo, Guiomar, Santiago, como os decía. Muchísimas gracias al Club de Lectura. Eduardo, tú ya eres un asiduo en el club, ya has venido un montón de veces, pero Guiomar y Santiago están por primera vez aquí y estoy súper contenta de que vengáis a contar este proyecto del Máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea. ¿Os parece bien que os voy a presentar a los tres y arrancamos con el contenido? ¿Os parece? ¿Sí? Perfecto. Fenomenal. Pues vamos allá. Eduardo, empiezo por ti. No puede ser de otra manera. Eduardo Prieto es doctor arquitecto, licenciado en Filosofía, idea en Estética y Teoría de las Artes. Tus investigaciones, Eduardo, se centran principalmente en la relación entre arquitectura, pensamiento, técnica y medio ambiente, y fruto de esas investigaciones son libros como, por ejemplo, La historia medioambiental de la arquitectura, y ahora voy a barrer para casa porque siempre lo hago, La vida de la materia o Los laberintos del aire, que como sabéis están en nuestro catálogo y tenéis las sesiones del club ahí disponibles para vosotros y para vosotras. Es profesor de Historia de la Arquitectura y Visiting Scholar en Harvard, y compaginas, Eduardo, tu labor docente e investigadora con la de crítico de arquitectura en, bueno, pues en medios como Arquitectura Viva o El Mundo o Revista de Libros. Y eres el director de este máster, así que te va a tocar hablar primero en cuanto termine las presentaciones, así que te vas preparando, ¿vale? Venga, pues voy ahora con Guiomar. Guiomar Martín, que está con nosotros, es profesora de Historia del Arte y la Arquitectura y también de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo también en la ETSAM, en la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid. Además, es doctora arquitecta por la UAB de Venecia y la UPM y máster en Historia de la Arquitectura por la Bartlett School. Miembro también del equipo de investigación NUTAC, creo que lo he dicho bien, Guiomar, que no meta la pata diciendo las cosas. Tus investigaciones giran en torno a la teoría del proyecto y la historia, con especial atención a la vivienda social y a las nuevas lecturas del patrimonio histórico desde una mirada medioambiental. Desde 2022, si no me equivoco, eres miembro de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Vivienda Social y, bueno, pues en ese
territorio, pues has formado parte de muchos equipos organizadores de diferentes congresos y voy a mencionar, por ejemplo, el que estás coordinando en la actualidad, como es el cuarto congreso de la JAU, ¿no? Y digo porque tenemos ahí también cosas entre manos y además has coordinado diferentes exposiciones, por mencionar algunas, BIS, puede ser, arquitectura. Ay, perdona. Perdonad, perdonad. En casa del herrero, cuchillo de palo. No he puesto el móvil en silencio, perdonadme. ¿Me seguís escuchando, verdad? No os he perdido. Vale, genial. Decía que habías coordinado diferentes exposiciones, por mencionar, por ejemplo, ARC, BISC, Arquitectura y Vivienda Social en 7 ciudades iberoamericanas, o Arte en la Calle, por ejemplo. Además, bueno, pues tu trayectoria profesional destaca tu colaboración, por ejemplo, con Mónica Alberola, María Casariego y Enrique Teresa en Intervenciones en el Patrimonio, y eres la secretaria académica dentro del comité científico de este máster. Así que bienvenida, Guiomar, a ti también te va a tocar hablar mucho esta tarde. Bienvenida. Y vamos entonces con Santiago, que es el último que me falta, que eres arquitecto, Santiago, por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Además, eres fotógrafo por el Instituto de Formación Fotográfica, también de Córdoba, en Argentina. Has sido becado en varias ocasiones con una beca Erasmus por la Universidad de Florencia o la Universidad de Lille, y has desarrollado, bueno, pues tu faceta investigadora en torno al análisis crítico de la arquitectura humanista europea como jefe de trabajos prácticos. También tu faceta como fotógrafo, pues en diferentes proyectos de libros y proyectos digitales. Vamos a mencionar, por ejemplo, el de la avenida de circunvalación de la ciudad de Córdoba, y has participado en diferentes exposiciones también, como Córdoba Art Nouveau o Expo Arte. Además, digamos que en el territorio profesional arquitectónico, pues has desarrollado proyectos, digamos, de intervenciones unifamiliares, de vivienda unifamiliar, y vas a ser futuro alumno de este máster. O sea que tenemos todos los puntos de vista aquí esta tarde reunidos, y yo creo que ya me callo yo y, Eduardo, te doy la palabra como director de este máster. Vamos a contarles a todos los que nos están viendo esta tarde qué es este máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea. Cuéntanos. Bueno, pues ante todo, María, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Si en otras ocasiones me invitabas para que yo, pues, al umbral viniera a hablar aquí de mis libros, pues en esta ocasión para hablar de mi máster o de nuestro máster, que no deja de ser un proyecto compartido. Digo con una parte del chiste, el pequeño chiste, porque yo lo considero como parte de algo más amplio, no lo considero como un proyecto puramente, digamos, administrativo, como algo que se lanza a un mercado académico de por sí pues bastante saturado, sino que lo considero como un proyecto pues intelectual que tiene esta rama o tiene este sentido académico, y así es como lo hemos planteado, y probablemente es la razón fundamental por la que lo hemos hecho, ¿no? Porque consideramos que la academia o la universidad, por decirlo en español, y en particular los estudios de arquitectura, pues necesitan en general, y en particular necesitan pues, ofrecer a los alumnos una formación complementaria a la tradicional, que de algún modo dé cuenta de las transformaciones que se están produciendo en la propia profesión. Ya sabemos que la profesión del arquitecto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años por diferentes motivos. Unas razones, pues no voy a hacer ahora esta historia que todos conocemos, ¿no? Unas razones son económicas, otras son sociales y otras son puramente o propiamente académicas y que tienen que ver con la imagen que tenemos los arquitectos de nosotros mismos y lo que queremos, ¿no? Y entonces aquí es donde estamos planteando este máster, que le hemos llamado Máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea. Es un máster que imparte o que se va a impartir en la Universidad Politécnica de Madrid a través del máster, pero que tiene su sentido o que viene refrendado y que desde luego ha nacido de una colaboración muy personal, muy directa con Arquitectura Viva, que es un socio fundamental en este proyecto, con lo cual pues, podemos considerar que es algo que hacemos como socios, ¿no? El proyecto, porque me gusta considerarlo así, eso no deja de ser un proyecto en el que están implicados muchos, vamos a estar implicados muchos profesores, pero sobre todo también vamos a implicar a los alumnos.
tiene esta doble faceta que decía, y por eso también se estructura como en dos partes. Tiene dos partes claramente pautadas, claramente presentadas, divididas por una cesura, un cuatrimestre, otro cuatrimestre. Cada una de esas partes otorga de por sí un título y experto, de tal manera que si, bueno, al final, se tiene suerte y en el proceso pues se llega al final a hacer el taller, el proyecto fin de máster y se han cursado esos dos títulos, pues se obtiene finalmente el título de máster, con lo cual también tiene esa flexibilidad de poder entrar al máster desde muchas maneras, ¿no? Es un máster que tiene, ya digo, esas dos patas y esas dos patas están muy claramente definidas. Una, y ambas responden a un nicho, creemos, o a un vacío que existe ahora en la formación del arquitecto, no solamente en España, sino yo que diría, pues internacionalmente. Yo creo que tampoco hay muchos másteres parecidos a este, por lo menos en nuestra humilde, digamos, perspectiva y lo que hemos podido ver, ¿no? Esos dos nichos son complementarios, pero son ligeramente distintos. El primero es el nicho de la formación en temas de crítica contemporánea y teoría, haciéndolo desde el rigor y centrado no, bueno, como una reflexión genérica o abstracta, sino centrado en los grandes problemas contemporáneos. En esta primera parte vamos a complementar, ya digo, una aproximación muy rigurosa, teórica, crítica, histórica, muy exigente, porque creo que esto se ha desarmado con el tiempo, ya no existen cursos de doctorado y creemos que es necesario recuperarlo, pero organizar este armazón teórico de pensamiento arquitectónico, lo podemos llamar así, en torno a grandes temas que están flotando en el ambiente y que sustancialmente tienen que ver con la técnica, con la sociedad, con el ambiente. Entonces vamos a formular las grandes preguntas que se están formulando en la arquitectura contemporánea y en nuestra indagación vamos a explorarlas desde el pensamiento arquitectónico. Esa sería la primera perspectiva, ¿no? Y eso daría pie o daría, pues, el mejor de los casos para el alumno que lo hace y que tiene interés y por supuesto que estamos ahí todos, ¿no? Pues daría pie a un título de especialista en teoría contemporánea. Un título un poco más largo, pero con eso nos entenderíamos, ¿no? Y el segundo nicho es un nicho más profesionalizado, podríamos decir, más profesional, que sería como el complemento práctico del anterior y que es un nicho que intenta cubrir pues el vacío que existe en formación rigurosa en ámbitos que vamos a denominar así en sentido amplio de gestión cultural, de ahí lo de arquitectura y cultura contemporánea, donde la palabra cultura funciona como una la parte teórica, el análisis contemporáneo de la cultura, y la parte práctica, gestión cultural, ¿no? Y por gestión cultural entendemos que pues muchas cosas, ¿no? Complementarias y por otro lado apasionantes. Puede ser la edición de revistas, la gestión de medios digitales, el comisariado, la gestión en instituciones, ¿no? Culturales, porque hemos detectado desde hace años que los arquitectos, bueno, pues quizás sin decirlo, ya se están introduciendo en el mundo de la gestión cultural, en un sentido amplio, no solamente de la gestión cultural de la arquitectura, sino en general de la gestión cultural de la cultura, perdón la redundancia, y del diseño y del arte, ¿no? Porque han tenido que buscarse un poco la vida y buscar nuevos nichos de trabajo, y entonces se aproximan a esos nichos sin tener una formación específica, que luego la aprenden in situ, ¿no? Pero nosotros en nuestro contacto con las instituciones hemos visto que existía una demanda de arquitectos formados en estos campos para trabajar en esos lugares, ¿no? De ahí que esta segunda parte venga refrendada no solamente con la colaboración con Arquitectura Viva, que va a ofrecer un taller práctico pues muy potente, ¿no? Con la garantía y trabajar con Luis Fernández Galeano y su equipo, sino también con la colaboración con instituciones muy importantes, ¿no? Y ya podemos decir que estamos a punto ya de terminar el proceso de firmar un convenio con el Museo del Prado para que el Museo del Prado pueda acoger becarios de nuestro máster y para desarrollar proyectos conjuntamente, y otras instituciones como la Fundación Arquia, el Museo ICO, la Fundación Lázaro Cariñano y en general las grandes instituciones culturales de Madrid, especialmente vinculadas al mundo de la arquitectura, pero también al mundo del arte y a la cultura en general. Entonces, el máster tiene esta vocación de coser lo teórico y lo práctico, que sé que es un lugar común, pero no deja de ser algo importante, y hacerlo y vincularlo a través de algo muy necesario, que es el pensamiento, la reflexión y, digamos, los saberes ligados a esto de la gestión cultural, ¿no? Que yo creo que también es apasionante. Si quieras, cada vez aprendemos más a contarnos, ¿no? Y a contar lo que hacemos. Y creo que cada vez somos mejores narradores. Pero aún así necesitamos una formación específica en estos ámbitos. Este es el sentido que tiene a grandes rasgos el máster.
Hombre, pues desde luego, vamos, no es porque igual esta formemos parte de nosotros también, sino Pues, que es algo muy pertinente y muy necesario, ¿no? Como tú dices, Eduardo, que decías, es un lugar común esto de la teoría y la práctica, pero es que sin la práctica, la teoría no, y la teoría sin la práctica tampoco nos puede dar mucho resultado, ¿no? Yo creo que es un máster necesario y que cubre, como tú has explicado muy bien, un nicho muy importante y un vacío que estaba bueno, pues desde luego por plantear y por dibujar, que es lo que tú nos acabas de contar. No sé si, Guiomar, como secretaria, nos quieres contar un poquito más de los contenidos más específicos, quizá, dentro de esos cuatrimestres, de esos dos bloques. Sí, bueno, yo, claro, hablar después de Eduardo siempre es difícil porque como lo explica todo fenomenal, lo ha sintetizado, ya hay poco que añadir. Pero bueno, yo sí que voy a intentar insistir, voy a ser pesada, voy a insistir en las cosas que yo creo que se tienen que quedar los que nos oyen igual por primera vez, que no han oído nunca hablar del máster. La condición dual, sin duda, es el plato fuerte, ¿no? Ese atractivo. En efecto, estamos hartos de oír cómo aunar teoría y práctica, hartos de oír que la universidad debería pues acercarse más al mundo laboral, pero a la vez que no puede olvidar, ¿no?, como su responsabilidad de generar un foro intelectual independiente, de pensamiento crítico, de reivindicación social, de detector, ¿no?, de los grandes problemas contemporáneos. Y entonces, bueno, pues nuestra pequeña apuesta, modesta o ambiciosa, no sé muy bien, nos movemos ahí entre ambos extremos, pues es esa, ¿no? Intentar ofrecer esta doble pata, o sea, este máster de dos patas, que se pueden cursar de manera independiente, como comentaba Eduardo, pero que bueno, que nosotros consideramos que evidentemente se enriquecen y complementan pues profundamente entre sí, ¿no? La primera, más de herramientas para descodificar esa complejidad del mundo que nos rodea, ¿no?, y de entender cuál es el rol del arquitecto hoy. Y la segunda, bueno, cuál digamos, tiende la sociedad a imponernos, ¿no? Y por dónde se podría salir o se podría complementar, etcétera, ¿no? Y luego, pues la parte, en efecto, práctica, que está ligada a un oficio que claramente ha cambiado, ¿no? Que ya no nos atrevemos a llamar oficio porque parece que es sinónimo del proyectista que hace edificios o planes urbanos, ¿no? Pero que tiene mucho de oficio también, ¿no?, en otros campos, y son campos que además pues compartimos con otros profesionales, con gente que viene de muchos sitios, ¿no? Entonces es una manera también no sé, de ofrecer, o sea, hay una cierta contradicción muy atractiva en el máster, que es como ofrecer algo relativamente especializado, o sea, que es reconocible, una formación muy reconocible en este campo de la gestión cultural, ¿no? Por aquí hay palabras, ¿no?, clave que releyendo como los títulos, los dos títulos, ¿no?, tanto el de especialista como experto, pues especialmente el de experto, ¿no?, que es la parte práctica, pero se ve pues comisariado, medios digitales, cine, producción editorial, diseño de revistas, fotografía, ¿no? Todas estas cosas es como un nicho especializado, pero a la vez lo proponemos desde una apertura de miras muy transversal, ¿no?, precisamente de una visión como muy pues multifocal, multidisciplinar, como se quiera llamar, y por eso una cosa que yo creo que a lo mejor no ha comentado Eduardo y creo que es también importantísima es, hemos hecho mucho hincapié en buscar un profesorado de calidad, ¿no?, un profesorado variado en cuanto a perfiles y muy complementarios, perfiles distintos y complementarios, por supuesto un núcleo duro de la Politécnica, pero muchas figuras externas, ¿no?, más o menos puntuales, dependerá de cada caso, y que vienen pues de diversos campos, ¿no? O sea, tenemos pues nosotros mismos, ¿no?, evidentemente de la edición, pero de la edición también tenemos pues a Ricardo de Besa, que es editor jefe de Actar, bueno, tenemos bueno, por supuesto a Fernández Galeano, evidentemente, ¿no? Más del campo de la comunicación, Marisa Santamaría, Yus Ortega, bueno, del comisariado, Marina Otero, Begoña Torres, o sea, es decir, que nos empezamos a entrelazar, ¿no?, y crear este grupo que esperamos genere una inteligencia colectiva en torno a todo este nuevo campo. Y bueno, yo creo que eso es importante, ¿no?, insistir en la calidad del profesorado y también darles las gracias por su compromiso, que yo creo que es importante. Y me has preguntado una cosa y me he contestado otra, lo siento mucho, pero... No pasa nada, estamos para eso. Pero bueno, Estamos para respecto, eso. no sé si podemos entrar algo más en cuestiones específicas, pero no sé si
A lo mejor, Santiago, no sé, lo que tú nos digas, Quizá María. vamos, si os parece, no, si os parece, podemos dejar también un poco contar a Santiago como su planteamiento como futuro alumno, ¿no? ¿Por qué elegir este máster? Porque vosotros dos nos habéis contado un poco qué es este máster y de dónde sale, pero quizá también, Santiago, nos puedes contar cómo has visto ¿no? estos contenidos, este enfoque y por qué para ti como alumno es importante poder participar en este máster. Cuéntanos. Gracias, María. Bueno, yo lo dividiría como por etapas el descubrimiento del máster. Les voy a hablar como de una perspectiva de un latinoamericano que llega a España, como argentino, que pude viajar y primero conocí Madrid y me pareció una ciudad extraordinaria. Ese fue como un primer punto. Después pude descubrirlo a Eduardo y sus teóricos en el contexto de la pandemia y ahí, bueno, en un viaje le pedí una entrevista y nos entrevistamos y me contó del máster. Y después, como una tercera etapa, aparece el máster con todo lo que Eduardo y Omar han explicado también, lo cual me parece sumamente atractivo, a la vez desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Poder viajar a España y poder reconocer esa pisada iberoamericana que comprende, me parece que de los dos lados del océano, ¿no? Como una cultura común, y a la vez yo como miembro de cátedras de historia de hace un tiempo como jefe de trabajos prácticos, sentía la necesidad de, bueno, dar un salto de mayor profundidad y de actualización, y me parece que es lo que ofrece el máster en esta como diversidad y complementariedad que tienen los contenidos. Entonces me parece que es como algo que cabalga entre lo riguroso y lo profesional de los docentes, pero a la vez tiene todo un componente de innovación, muchas veces difícil de encontrar en la cuestión de la teoría, de la historia, pero que me parece que lo tiene el máster y eso es lo que me resulta sumamente atractivo. El cóctel de los contenidos, la dinámica, como la triple titulación del máster, que me parece que tiene como un multifoco, pero a la vez que ese máster está inserto en una ciudad, para mí, sumamente interesante, en Europa, pero que a la vez reconoce la pisada iberoamericana. Entonces me parece que son todos componentes que hacen de este máster como sumamente atractivo. Personalmente busqué un máster durante muchísimos años y fue como este descubrimiento en etapa, y cuando Eduardo me envió el borrador en su momento del máster, dije, bueno, este es el máster y bueno, cuando salga ahí estaré, así que sumamente entusiasmado. Pues qué bien, la verdad es que, bueno, yo es que te escucho y digo, pues yo también lo quiero hacer, pero no puedo, o sea, no me da la existencia. Tienes Eduardo, que ¿qué? centrarte en acabar. Tienes que centrarte en acabar la tesis, María. Luego, ¿eh? Ya lo sé, sabía que esto iba a salir, no sé por qué, sospechaba que esto iba a salir. Siempre sale, siempre sale. Bueno, además yo tengo la suerte de que Eduardo me vas a poner las pilas para que no se me olvide esto. Pero aparte de, bueno, pues con estas premisas, ¿no? Con estas bases, a mí me gustaría si queréis entrar un poquito en los contenidos, ¿no? Guiomar, un poco Eduardo, ¿no? ¿Qué se espera un poco en Bueno, ese máster? sí, vamos a entrar, ¿te parece? Hay una cosa que no sé qué es que me acaba de ocurrir y no me gustaría dejar de decir lo que se me olvida. Ha dicho antes Guiomar que la palabra utiliza la palabra inteligencia colectiva, que es una cosa que se utiliza mucho. Normalmente, cuando se trata de colectivo, lo que se suele generar es más bien tontería colectiva, que es verdad, normalmente, ¿no? Pero sí que es verdad que tal y como lo queremos plantear aquí, con grupos muy pequeños, no queremos que este sea un máster ni mucho menos masificado, queremos mantener esa condición de pequeño grupo, lo que queremos fomentar es muchísima interacción. Y creo que sí se pueden dar las condiciones de un enriquecimiento mutuo, ¿no? Tanto de las personas que como pues, Santiago pueden venir aquí con unos perfiles muy distintos, pero todos con un hambre o con un ansia de profundizar en sus conocimientos, ¿no? Y de cambiar de aires en algunos casos también, que yo creo que eso es muy importante cuando hablamos de cultura, pero también un enriquecimiento por parte de los que estamos en el máster. Yo creo que queremos convertir el máster, por eso decía que es más bien un proyecto, ¿no? En un sentido amplio, en un lugar de intercambio, ¿no? En un ágora. Y de ahí también la vinculación con Latinoamérica, que nos parece fundamental. Hace unos años, cuando empezamos con el proceso, porque esto lleva años, montarlo es una cosa complicada por toda la burocracia y las burocracias varias que hay, pues ya
y nos planteamos si lo hacíamos en inglés o en español, qué perfil íbamos a dar, ¿no? Y después de pensarlo, pues optamos por dos cosas que puede ser que vayan en nuestra contra, o quizá no, ¿no? Es hacerlo en español, porque creíamos que competir con otros másteres internacionales no tenía mucho sentido y en cambio existía, digamos, un público potencial extraordinario en lengua española con unos lazos culturales, dado que es un máster de cultura, ¿no? Y trabajar precisamente con esa cultura en español, que es lo suficientemente grande y rica como para poder trabajarla en un máster. Y por otro lado, hacerlo presencial, precisamente para fortalecer esos lazos de cercanía, de improvisación que genera el hecho de estar juntos en un lugar, ¿no? Y de crear en la medida de lo posible esa inteligencia un poco colectiva de la que hablaba Guiomar, ¿no? Porque también queremos que el máster no solamente sea una plataforma de impartición de enseñanzas académicas, sino que dado que tiene esa condición profesional de gestión cultural, pueda participar desde el principio en proyectos reales, proyectos de gestión cultural real y que por lo tanto también se convierta en una plataforma de discusión, de pensamiento y que se aprenda haciendo dentro de los propios debates y de la realidad del día a día que podemos hacer con ciertos proyectos que probablemente vayamos a tener, ¿no? Entonces, ese espíritu es muy importante entenderlo y yo creo que figuras como Santiago, que con lo que ha contado, ¿no? Y otros alumnos que ya están muy interesados con un perfil muy parecido, yo creo que garantizan la calidad del máster. Eso es lo que nos preocupa, ser selectivos, pero con la idea de contar con gente con mucho interés, por un lado, y por otro lado, con un perfil ya profesional propio de cierta madurez, ¿no? Por supuesto, no quiere decir que no podamos contar con alumnos más jóvenes, encantados. Al revés, muchos alumnos jóvenes que terminan y tienen claro que no se quieren dedicar al mundo proyectual tradicional. Cada vez más alumnos que están en esa tesitura, ¿no? Y yo creo que el máster en ese sentido ofrece una formación profesional específica, tan arquitectónica como las otras, pero más ligado a temas de pensamiento y de gestión cultural. Entonces yo creo que deberíamos encontrar, o queremos encontrar, ese equilibrio entre gente ya con un perfil más maduro, pero digo, como puede ser planteado, y gente más joven que quiera desde el inicio especializarse en eso, ¿no? Porque en esto de los másteres pasa siempre que hay dos perfiles. Gente recién salida que tiene claro lo que no quiere, pero a lo mejor no tiene muy claro lo que sí quiere, ¿no? Y donde esto pues, puede resultar muy interesante porque son nuevos nichos. Y gente, en cambio, que lleva ya un bagaje de años y que desde luego ya tiene claro lo que no quiere y valora mucho estas ofertas muy específicas, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con esta doble vertiente y yo creo que esto, unido a la variedad, tenemos alumnos pues, que van a venir de Argentina, de Chile, de Colombia, yo creo que eso de por sí va a aportar una riqueza muy grande al debate, ¿no? Y entonces, bueno, esta es un poco la perspectiva, digamos, la ilusión que nos hace el poder crear un ambiente. Yo creo que la educación se basa en crear un ambiente adecuado. Si hay un ambiente adecuado, fluye. Si hay un ambiente, creo que la cada vez hoy es más difícil encontrar este tipo de ambiente que estamos buscando, pues es difícil, ¿no? Porque digamos, rigidizando, esclerotizando, convirtiendo en algo muy burocrático y creo que deberíamos huir de ahí desde ya, ¿no? Y este proyecto parte de ahí, desde parte de nuestras inquietudes personales de conseguir un modelo de enseñanza y una enseñanza distinta, ¿no? Y no te he respondido yo tampoco a la pregunta, pero a los contenidos, bueno, pues la primera parte, que como decía, está vinculada a pensamiento en general, ¿no? Podríamos decirlo así, teoría, crítica, historia, arquitectura enlazados, pues el máster tiene una estructura muy flexible. Está organizado en materias y las materias, que son temas relativamente amplios, luego nuestra idea es que en función de las circunstancias cada año se puedan declinar, se puedan adaptar a talleres y a laboratorios y asignaturas concretas, ¿no? Dicho esto, no quiere decir que el máster, y yo creo que este máster, esto lo diferencia mucho de otros, este es un máster de título propio. Por lo tanto, el alumno paga un poco más, también tenemos la capacidad de gestionar nuestros propios recursos y esto se traduce en que vamos a poder tener un profesorado estable, fiable. No vamos a tener que depender de los favores muchas veces. Oye, ven a dar una clase de los títulos, digamos, oficiales, donde todo es cada vez más precario. Y vamos a poder contar con un profesorado muy estable que año tras año vaya enriqueciendo las materias y las asignaturas. Con lo cual, no vamos a cambiar los programas de estudio de un año a otro en función de los profesores, sino que los profesores se adaptan al programa de estudio. Porque el programa de estudio está muy meditado, está muy claro. Es para pensarlo a medio y a largo plazo.
Y decía que esto no quita para que sea flexible, para que en función de inquietudes que vayan surgiendo, porque queremos radiografiar el mundo contemporáneo, vayamos haciendo que en esas materias vayan encajando seminarios, talleres que permitan que el máster siempre esté al día, ¿no? Pero creemos que hay una serie de materias, como por ejemplo pensamiento crítica del siglo XX, grandes autores y corrientes contemporáneas de pensamiento, respuesta a retos tecnológicos, ambientales y sociales. Eso no va a cambiar a corto plazo. Dentro de eso, pues pueden caber temas, por ejemplo, la inteligencia artificial es un tema muy debatido. Pues seguro vamos a tener un taller de inteligencia artificial con Marina Otero, por ejemplo, ¿no? Pero probablemente dentro de unos años ya no es un gran tema porque está asimilado y dentro de unos años requeriremos otro laboratorio. Pero siempre sobre esa base, ese corazón fijo de materia que se va y que le da estabilidad y mucha claridad estructural al máster. Que yo creo que eso también, insisto, lo diferencia de muchos másteres oficiales que son muy fluctuantes, porque no tienen más remedio que ser fluctuantes, ¿no? Y aquí no lo vamos a hacer. Y en la segunda parte está esta parte profesional de gestión cultural, donde están las materias que hemos mencionado antes. Tenemos edición de libros y edición de revistas. La de revistas estará más de la mano de Arquitectura Viva. La de libros estaréis vosotros, ediciones asimétricas. Estará Actar, con Ricardo de Besa, etcétera, ¿no? Y gente que siempre veamos que es interesante. Luego vamos a tener la de comisariado, donde vamos a contar con grandes estudios de Madrid que se dedican al diseño expositivo. Comisariado significa gestión y diseño expositivo también práctico, ¿no? Y vamos a visitar grandes intervenciones de la mano para conocerlas desde dentro, ¿no? También vamos a tener la cuestión de los medios digitales y también vamos a contar con expertos como, por ejemplo, pues Jus Ortega, que es un gran experto, yo diría que internacional en estas cuestiones desde el ámbito de la arquitectura y va, digamos, a sostener uno de estos talleres y laboratorios. Vamos a contar también con la parte tenemos un taller de escritura, de cómo transmitir, cómo contar las cosas. Vamos a tener críticos como Ángel Martínez García Pasada, yo mismo vamos a estar ahí en este taller, para, de lo práctico, dar esas directrices de cómo contar, cómo narrar, ¿no? Vamos a tener también el taller de gestión cultural. Y aquí vamos a contar, más que con arquitectos, con representantes de instituciones, antes de etcétera, que nos van a contar los intríngulos de cómo se gestionan estas instituciones. Y vamos a visitar esas instituciones y vamos a conocer un poco el día a día desde dentro. Entonces, todo esto creo que va a ser lo suficientemente, por un lado, yo creo que es importante verlo así, lo suficientemente estructurado y estable como para que el máster siga siendo muy reconocible. No vamos ofreciendo cada año una cosa distinta, sino que es el mismo máster, si esto va todo bien, dentro de la humildad, de que vaya saliendo, de que vayamos consiguiendo diferentes ediciones, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene ese carácter muy variado y esa flexibilidad de que le permite ir adaptándose a lo que va ocurriendo, ¿no? Es decir, que sería como un sol y en torno a ese sol, que es la estructura del máster, van girando los planetas, los satélites que van fluctuando y se van acercando, se van alejando en función de las circunstancias, ¿no? Pero la cosa siempre está en movimiento y al mismo tiempo siempre está fija, ¿no? Esa sería un poco la idea del máster, que tiene estructura una cosa que lleva mucho tiempo también, esto de que hayamos tardado años, ¿no? Literalmente, en terminar de encajar todas las piezas, hablar con las instituciones, hablar con los profesores, los mejores. Lo hemos hecho, como decía Guiomar, con la humildad de saber que es una cosa de un alcance limitado, pero con toda la ambición intelectual del mundo. Eso sí, ya veremos dónde llegamos. Pero desde luego que hay que partir con mucha ambición, con muchísima, para que luego el resultado sea muy bueno, ¿no? Si partes con poco, eres digamos, un posibilista, voy a buscar mercado, partes de lo puramente pragmático, seguramente fracasarás, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo quería insistir en esto de la flexibilidad que dice Eduardo, que no es solo cuestión de los temas que se dan, sino también de la propia estructura del máster como curso, ¿no? Porque eso de que esté dividido en títulos independientes te permite cursar un cuatrimestre el título, digamos, de especialista, el siguiente el título de experto, o como va a ir, a lo mejor empezamos, ya veremos cómo rueda, ¿no? Pero si empezamos en enero, que quizá alguno podría empezar a matricularse directamente en el otro, solo hacer ese, o darse cuenta de que quiere hacer el primero otra vez, y el TFM es una cosa independiente que incluso se podría hacer a distancia, ¿no? Es una cosa como más, evidentemente tendrá sus tutorías y talleres complementarios, ¿no? De formación, pero que le da la estructura del máster también esa flexibilidad de cara a las circunstancias pues personales de cada uno, ¿no? Que yo creo que también es importante saberlo. Eso es muy importante, sí, que dices, Guiomar, porque es decir, es como una estructura de máster la que puedes introducir o meter cuando te venga mejor. O sea, no te espera el año natural
¿no? Te puedes meter al comienzo de cada uno de los cuatrimestres y luego lo cursas en orden, que es lo más natural, empezar, digamos, por la parte reflexiva y luego la parte como más práctica, pero hay mucha gente que a lo mejor ha hecho ya otros másteres de teoría que son más habituales, aunque este ya te digo que no es un máster tampoco muy habitual, pero bajo teoría caben muchas cosas y que quiere ir a la parte práctica y luego se da cuenta de que lo que se está ofreciendo en la primera parte es interesante y lo puede hacer, ¿no? Entonces, al final hace, digamos, el trabajo fin de máster y obtiene ya el máster, pero tiene esa virtud de que puede uno en el círculo colocarse o en una rueda antes o después y al final el resultado, una vez que la rueda haya girado 300 grados, 360 grados, es lo mismo, ¿no? Y el resultado es el mismo. Eso facilita mucho porque para alumnos, por ejemplo, en este caso latinoamericanos, pues que pueden, a ellos les viene mejor empezar en enero porque termina, sobre todo los del cono sur, ¿no? Termina el curso natural en diciembre, pueden empezar en enero, pero hay otros que empiezan, tienen una estructura y pueden empezar en septiembre. Está el mes del verano medio para poder irse a su país 2 o 3 meses y luego volver, porque también es caro estar en Madrid, ¿no? Depende cómo te lo plantees. Si tienes dinero vas, pues oye, venir a Madrid, como dice, pues Santiago es una experiencia muy buena, porque Madrid está ahora en su mejor momento, sin duda. Probablemente está en el mejor momento de su historia, ¿no? Desde luego. Y venir es una muy buena ocasión para venir, pero hay gente que está con recursos limitados y bueno, pues soy más conservador, ¿no? Dentro de mi experiencia en Madrid. Y también hemos intentado ser lo más flexibles posible en cuanto al horario, ¿no? Al calendario, que sería como de principios de enero hasta junio, prácticamente sin comernos junio, pues 5 meses, ¿no? Enteros, 5 meses, sí, 5 meses. Y luego empezar en septiembre y acabar en mediados de diciembre. Digamos que el primer cuatrimestre, como son más créditos, es un poquito más largo, que es el título especialista. El segundo tiene menos duración porque son menos créditos, que es el título de experto, ¿no? Y daríamos las clases por las tardes de lunes a miércoles concentrado y algún jueves esporádico. Es decir, que lo podríamos concentrar todo en 3 días. De tal manera que esto facilite mucho la posible compatibilidad con gente que está trabajando a medias jornadas o que en un momento dado pudiera una media jornada, ¿no? Para poder estar aquí. Entonces, durante unos meses estaría media jornada en el estudio, que es muy habitual, o que pide una media jornada para hacer la primera parte del máster, pasa un año y luego puede hacer, ¿no?, la segunda. O sea, que todo eso se puede negociar, ¿no? Creo que la estructura, como son 3 independientes, la estructura lo permite, se puede negociar, ¿no? No es impensable, ¿no? Cosa que en otros países no. Sí, de hecho, yo le iba a preguntar a Santiago precisamente si esta flexibilidad también como futuro alumno y digamos, de acceso ha sido también determinante, ¿no? En decir, bueno, es que esto me permite hacer muchas más cosas que quizá en otras estructuras un poquito más rígidas no se podría hacer. Cuéntanos. Totalmente, María. Creo que además de los contenidos, digamos, del máster, el formato con el que lo han diseñado me parece sumamente interesante y muy inteligente, sobre todo pensando en la diversidad de perfiles que puede tener de las personas que cursen el máster. En el caso mío, seguramente yo continúe trabajando para la universidad en la que trabajo acá en Argentina de modo de distancia, entonces puedo hacer eso además con la diferencia horaria. Entonces es un formato sumamente interesante que permite eso también. Lo mismo que dice Eduardo de poderse incorporar independientemente en esta rueda, eso es fundamental también, porque creo que es lo que permite el empalme de esa pisada iberoamericana que tiene el máster también. Yo creo que eso permite y lo hace muy atractivo. Hablando como latinoamericano, me parece que ese formato es muy bueno y muy inclusivo también, porque permite no solamente cursar el máster, sino también trabajar o realizar alguna otra experiencia también en Madrid, o sea, poder viajar, poder conocer los alrededores de Madrid, algunos otros países de Europa. Entonces yo creo que esa plasticidad que tiene lo hace sumamente atractivo. Eso a mí me resulta, ya me resultaba atractivo los contenidos, pero cuando me enviaron más o menos el borrador del máster, dije, bueno, encima tiene este plus, más atractivo todavía, sí. Oye, y ahora que os tengo a los tres aquí, voy a aprovechar, bueno, pues ya hemos contado el máster, un poco de los contenidos, el profesorado, por qué elegir el máster, pero también me gustaría, porque hay varios conceptos que habéis dejado caer en vuestras intervenciones. Una es esa transversalidad, ¿no? Ese cambio de paradigma en la profesión que me parece muy importante, pero también una reflexión sobre
la docencia en la profesión, ¿no? O sea, cómo especializarse y cuáles son los temas y las cosas que se han eliminado, por así decirlo, de ciertos planes de estudios y que vosotros consideráis que son pertinentes. Mencionabas antes, Eduardo, los cursos de doctorado o mencionabas, ¿no?, esta reflexión colectiva, también esa inteligencia colectiva, ¿no?, de la que hablaba Guiomar. Me parecen temas muy interesantes y me gustaría que vosotros, como docentes y también como participantes activos de la universidad, nos contarais o hicierais aquí un poco una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Este cambio de paradigma en la profesión, ¿cómo afecta o cómo tiene que afectar a la docencia de la profesión? Ya que os tengo Bueno, aquí a los tres, es aprovecho. fácil de formular, difícil de responder, bueno, fácil de hacer un diagnóstico quizá y difícil de dar la solución, ¿no? Muy difícil de dar la solución. Yo soy muy, digamos, soy muy poco optimista con respecto a la situación de la enseñanza de la arquitectura, por lo menos de lo que conozco. Creo que lo que estamos haciendo es reproducir modelos, digamos, por la inercia brutal que tiene de muchos años y del tamaño muchas veces de las universidades, que cuanto más tiempo y más grandes son, más inercia tienen y por lo tanto más difícil es cambiar las cosas, ¿no? Y entonces estamos arrastrando, seguimos en un modelo que fue un modelo de éxito hace 30 años, hace 20 años, ligado a una formación específicamente, pues digamos, de práctica profesional, pequeño estudio, del mundo del concurso, del proyecto pues, como una indagación casi libre que se vehicula a través de unos medios que son los del Estado, que lo facilita, y no nos hemos enterado que eso ya no existe, ¿no? Sustancialmente eso ya no existe. Y si lo poco existe, va a desaparecer en unos años engullido creo que desgraciadamente, que lo digo como una pérdida, por otro modelo que es el que está vigente en otros. Entonces nosotros seguimos enseñando proyectos como si no hubieran existido las crisis de los últimos 20 años. Creo que eso es lo que está pasando y lo peor de todo es que creo que nosotros lo sabemos, hacemos como que no nos enteramos, los alumnos lo saben y hacen como que no se enteran y así estamos en esa ficción durante 6 años, ¿no? Así, creo que no me estoy equivocando, sobre todo que se nota mucho, ¿no?, en las partes finales de la carrera cuando esto ocurre. Yo creo que hay unos campos extraordinarios, interesantísimos, fuera de lo que tradicionalmente se entendía como proyecto, que tienen que ver con rehabilitación, que tienen que ver con patrimonio, con energía, con paisaje, con gestión cultural, que lo que no tenemos ni idea. O sea, salimos muy mal formados porque dentro de la carrera no se nos enseña absolutamente nada de eso. No poco, nada. Eso por un lado, ¿no? Entonces nosotros en la modestia de una cosa muy pequeña estamos intentando cubrir uno de esos nichos, ¿no? Ofrecer una alternativa que en un campo profesional apasionante, que es un campo, será pequeño probablemente, pero apasionante, ¿no? Donde se pueden hacer muchísimas cosas y el pensamiento también se puede vehicular por ese lado, ¿no? Y luego, por otro lado, es lo que tú decías, María, se ha desmantelado de una manera sistemática todo lo que tiene que ver con un pensamiento, digamos, elevado y digamos, profundo, ¿no? En las carreras, quizás en los grados, no es el lugar para eso, es muy difícil que eso pues, pueda tener cabida, aunque dentro de lo que cabe, pues lo intentamos, ¿no? Las asignaturas de día, mucha gente de proyecto también lo entiende, se intenta, ¿no? Pero donde realmente se daba esa primera aproximación de qué es investigar, lo que llamamos ahora investigar, qué es pensar sobre arquitectura, qué es teoría, qué es crítica, cómo se conectan, cómo utilizar la historia, etcétera, eran los cursos de doctorado que existían antes, que formaban, pues era un año muy intenso, donde se pasaban muchos profesores por allí, donde el alumno aprendía primero a descubrir el panorama del pensamiento contemporáneo y, por otro lado, a ejercitarse por primera vez en sus pequeños textos, ¿no? Como un anticipo para hacer una tesis doctoral. Eso se ha desmantelado, el alumno pasa directamente a la tesis doctoral con resultados, pues, en general, bueno, no malos, porque al final el alumno espabila, ¿no? Es así, pero pasando una travesía del desierto innecesaria, ¿no? Y muchas veces, digamos que, bueno, formado parte de proyectos en los que a lo mejor todavía no cree porque no se entiende, ¿no? Yo creo que falta una fase previa de reflexión, de conocimiento, de radiografía de pensamiento y creo que la primera parte de nuestro máster lo puede ofrecer. Yo creo que es lo suficiente amplia, lo suficientemente rigurosa como para que cubra ese vacío también, ¿no? Es decir, que desde el máster luego, pues, teniendo el título de grado y tal, pues se puede uno vehicular hacia una tesis doctoral o seguir profundizando y trabajando ahí, ¿no? No directamente desde el programa nuestro, porque no lo vamos a tener, tampoco es nuestra vocación tener un programa de doctorado ahora, pero sí como un tránsito, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante.
esas dos facetas que son dos facetas complementarias. Es una de las razones por la que hacemos este máster, ¿no? Porque vamos a la clase lo que nos gusta. Realmente queremos que nos puede gustar. Los profesores que lo hemos organizado es un reto, pero es un placer hacerlo también. Queremos que esto tiene que ser la universidad en parte, no solamente una máquina de procesar títulos, ¿no? En buena medida. Que también lo tiene que ser necesariamente porque la sociedad es así. Pero también una máquina, hasta cierto punto, de pensar un poquito, ¿no? Y que no se pierda esa tradición. Santiago, Guiomar. Bueno, yo no veo a Santiago, entonces no sé si quiere hablar o no, pero hablo yo si no. Vale. Bueno, sí, evidentemente no vamos a arreglar la docencia mundial de la arquitectura con nuestro máster, pero podemos, bueno, pues aportar un granito de arena. Yo también tengo cierto pesimismo, pero es cierto que vislumbro un poco de luz en la formación incluso tradicional de los arquitectos como proyectistas, en el sentido de que creo que o sea, que hay quizá no tenemos ni idea de contenidos, ¿no? De contenidos de todos estos retos y todas estas, pues, mundos de la gestión cultural, de un montón de cosas, de la rehabilitación, de un montón de cosas, de materiales incluso. Pero es verdad que nos enseñan, se nos ha enseñado, creo que se nos sigue enseñando y espero, a ordenar como muy bien la cabeza y a ser capaces de, de recibir un montonazo de retos, de condicionantes, de restricciones, de caprichos de cliente, bueno, en fin, de intuiciones propias, de deseos, ¿no? Y pues de ese batiburrillo, ¿no? Dar una respuesta que, bueno, es pragmática y que a lo mejor pues hace cambiar alguna cosa, ¿no? Entonces esto se puede aplicar a un edificio y se puede aplicar a un libro, se puede aplicar a un proyecto de disposiciones. Entonces ese sentido del proyecto es lo que creo que es rescatable de nuestro grado y nuestro máster, digamos, o sea, de la enseñanza en arquitectura, y que se debería pues nos deberíamos aferrar a ello, yo creo, ¿no? Entonces eso, y ampliar todos los significados que necesitemos, ¿no? Para tocar todas las ramas y los campos que nos faltan, pero no olvidarnos de él, yo creo. Sí, la estructura de que tiene el máster un poco reproduce el lado positivo de la carrera, en el sentido que vemos muchas cosas muy distintas y lo vemos en poco tiempo, ¿no? Y entonces hay que tener esa capacidad que tú dices, Guiomar, de relacionar cosas muy distintas, que la tenemos, ¿no? Para poder moverse en lo que vamos a ofrecer, que van a ser conocimientos diversos en un poco tiempo, ¿no? Muy intenso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese perfil de arquitecto está muy bien para el máster, aunque también el máster está abierto a los que le interesa la arquitectura, está abierto a periodistas que están interesados, algunos que están interesados en la gestión del arte y la gestión cultural de la arquitectura, está abierto a estudiantes de bellas artes, es decir, que no hay que tener tampoco una formación específicamente arquitectónica, lo que hay que tener es un interés en la arquitectura, ¿no? Porque no vamos a enseñar a pintar, no vamos a enseñar, eso se hace en la carrera, ¿no? Lo que vamos a enseñar es a pensar sobre temas de arquitectura y a gestionar, aunque no me gusta mucho la palabra, pero bueno, a tratar, a modelar el mundo de la cultura ligado a la arquitectura, ¿no? Y eso no necesariamente lo tienen que hacer arquitectos, aunque bueno, somos conscientes de que la mayor parte de nuestros alumnos tienen formación de arquitectos, es lógico, ¿no? Tampoco queremos que la mayor parte no lo sea, ¿no? Pero estaría muy bien que también se enriqueciera el máster con estas visiones, y digamos que oficialmente el máster lo permite, ¿eh? No pide tener un título de arquitecto para poder acceder a él. Santiago, tu punto de vista. Rescato esto que está diciendo Guiomar y Eduardo. Les voy a contar algo como del ámbito personal, en el sentido de que nunca creí que iba a encontrar algo que reuniera mis múltiples intereses, ¿no? Yo creo que eso le pasa a muchos arquitectos cuando terminan su carrera, de que les gusta la arquitectura, pero también les gusta muchas otras cosas como la fotografía, las cuestiones culturales. O sea, pensé siempre que iba a tener que abordar esto en diferentes programas o instancias, y el gran descubrimiento, creo, alrededor de esta propuesta es ver que engloba todos esos intereses en un único espacio. Entonces yo creo que eso es sumamente potente, y a mí me entusiasma muchísimo, porque creo que todo gira en torno al ejercicio de la creatividad. Me parece que es lo que conecta todo, ya sea la fotografía, la arquitectura, la gestión cultural o la multiplicidad de cosas que seguramente quienes cursemos el máster las vamos a descubrir. Pero sobre todo lo que me entusiasma es esta visión de Eduardo y Guiomar, de ciertas frases que dijeron a lo largo de esta conversación, que es la idea de crear un ambiente y de generar
una inteligencia colectiva. Yo creo que eso es lo que más me entusiasma, porque creo que es ahí donde está el punto donde creo que surgen en la conexión de la diversidad, ya sea de los temas del máster como de las personas que van a estar dentro, ya sean profesores o alumnos. Creo que es donde surgen las mejores propuestas, ¿no? Y eso me parece que tiene un alto componente de innovación en la conexión de esa diversidad. Entonces, eso es lo que, bueno, estoy más entusiasmado por ir desde que cuando comenzó la llamada, así que Bueno, creo que vamos bien, bueno, bien caminados. está claro que hemos llamado un auténtico partidario del máster, no nos vamos a meter en casa, está claro, ¿no? Y ha quedado, es así, Total, ¿no? total. Has dicho una cosa muy importante, esa doble faceta que estoy completamente de acuerdo. Y claro, quizá el alumno que esté interesado, la persona o quien esté viendo esto pueda preguntarse, oye, en tan poco tiempo se pueden ver tantas cosas, ¿no? Eso es una pregunta, ¿no? Que uno se hace, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente con mucha profundidad no. Lo que vamos a hacer es acentuar ciertas facetas, ciertas ramas donde sí vamos a ser más profundos, por decirlo así. Y por otro lado, lo que vamos a intentar es complementar eso con la idea de que el máster sea como una especie de, bueno, de espacio lleno de puertas. ¿No? Esas películas en las que hay un espacio panóptico lleno de puertas, o de, ¿no? Que si no las conoces, no sabes lo que hay detrás de ellas, nunca podrás abrir, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es abrir esas ventanas, que el alumno intuya, perciba cómo es ese mundo, que conozca sus leyes fundamentales, para que en función de lo que decía Santiago, sus intereses, sus inquietudes, de dónde viene, a dónde quiere ir, pueda abrir esa puerta y en un momento dado, o dos puertas, iniciar una andadura que antes no había ni siquiera conocido ni previsto, ¿no? Entonces, el máster tiene, claro, el rigor de lo que se enseñe bien, pero somos realistas, es un año. En un año no puedes contar todo bien, ¿no? Cada uno de esos temas, la edición, la cuestión del comisariado, específicamente sería objeto de un máster, ¿no? Si intentáramos contar con toda la profundidad profesional que a lo mejor necesitarían. Pero preferimos que el máster se convierta en eso, en un conjunto de puertas, que el alumno salga enriquecido y sepa dónde tiene que ir y hacia dónde tiene que ir para desarrollar el profesional, ¿no? Porque ahora mismo son muchas las puertas. No, a lo mejor no muchas. Y es posible elegir. Entonces, unas puertas más grandes darán a una sala o un paisaje más profundo, profundizaremos más, y otras tendrán menos profundidad y lo que daremos es un sesgo, una visión. Asómate a mirar. Bonito, pues quiero ir por ahí. En otros es métete en el espacio, descúbrelo, bueno, pues continúa, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar calibrar, ¿no? Es cómo de modelar esos espacios y esas ventanas y esas puertas que queremos mostrar a nuestros alumnos, ¿no? Pues bueno, que sepáis los tres que también no solo hay esperanza por el entusiasmo de los alumnos y alumnas que ya están ahí, ¿no? Santiago es un ejemplo clarísimo de ello, sino que, por ejemplo, Mara nos cuenta que hoy se presentaba a los estudiantes de primero y les compartían que también están buscando temas de rehabilitación, de paisajismo, de energía. O sea, quiero decir que quizás sí hay esperanza, estoy convencida de que la hay y que los estudiantes y las estudiantes van a terminar pidiendo lo que la realidad también les está ofreciendo, ¿no? Es que es inevitable. Sí. Así que... Sí, ahí hay un debate que se abre, que es la universidad tiene que plegarse a la realidad o tiene que resistirse a la realidad. Yo creo que hay que plantear un equilibrio. Lo que tenemos ahora es comunicar a otra, ¿no? Yo creo que estamos poniéndonos al servicio de una sociedad o de un modelo que ya no existe. Eso sí que es extraño y anacrónico, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mantener crítica a la distancia con respecto a la realidad, la distancia crítica, pero al mismo tiempo una distancia crítica con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Y a los nichos reales que están sucediendo y a las nuevas, digamos, modos de entender la arquitectura, que no son, muchas veces son más interesantes, no más interesantes, son igualmente apasionantes, ¿no? Que los anteriores. Desde luego. Pues Eduardo, Guiomar, Santiago, que sepáis que ya hemos cumplido casi la hora, entonces no quiero dejar de que digáis, de que contéis, en este caso creo que va a ser Guiomar, que contéis la información, digamos, más práctica del propio máster, ¿no? ¿Dónde se pueden apuntar? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuál es el correo? Etcétera, etcétera. Contadnos, que no se quede sin decir, por favor. Sí, que nadie se pierda al apagar esta. A ver, lo primero, bueno, yo estoy conectada desde la cuenta del máster de Instagram, que estamos pues nutriendo de toda la información. En realidad ahí está
casi todo, pero no solo hay que tener Instagram para enterarse del máster, también tenernos en la web. Entonces, el Instagram del máster es masterac, siempre con doble C, masterac.upm. Y la web es masterac.es. Entonces, con eso ya tenemos la información básica a la que se puede acceder. Las fases prácticas, ¿no? Si se nos oye y de repente alguien está interesado en tener más información, pues básicamente hay que escribir un email a masterac.arquitectura@upm.es, que también está indicado en estos dos canales, ¿no? Y digamos que la fase de información serían este final de mes y un poco de octubre, porque a partir de ahí, o sea, después de tener, digamos que ese correo hace que el candidato concierte una entrevista con Eduardo, ¿no? Y que, bueno, pues que pueda resolver sus dudas, conocer más, ¿no? En detalle el programa. Y luego habría una segunda fase de inscripción en octubre, preinscripción, perdón, en octubre-noviembre, bueno, pues tendría que hacerse un trámite una vez como confirmada esa preadmisión, podríamos decir, a través de una típica plataforma de nombre griego, en este caso Atenea. Y luego tenemos una tercera fase ya de admisión y reserva, que estamos hablando de noviembre-diciembre, que a partir de, bueno, la revisión de los candidatos por parte de la comisión académica, pues se transmite la admisión oficial y se tiene que reservar la plaza, ¿no? Ahí hay un pago de reserva de matrícula y ya la última fase, que sería en diciembre, sería la matrícula propiamente dicha con otro programa de estos, otra plataforma que no sé si es Ágora, me parece, y que ya pues llevaría a estar oficialmente matriculado para empezar en enero. Estos son como nuestros tiempos y nuestras fases burocráticas y atractivas para todo el mundo, imagino, como no puede ser menos. Pues fantástico. No sé si me Siempre dejo algo. No, un matiz solo. Siempre un poco las circunstancias también al final hace que te adaptes, ¿no? Y bueno, tenemos esos plazos, pero bueno, si alguien al final no lo tiene claro, nosotros dejamos abierta la puerta hasta el final del proceso, ¿no? Habrá que correr un poco más, pero aunque teóricamente se haya cerrado la fase de prescripción, siempre ocurre que alguien escribe, se han tirado tarde. Bueno, en eso vamos a ser evidentemente muy flexibles porque queremos contar con alumnos y poder seleccionar buenos alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya quedaría abierto. También estamos intentando y bueno, estamos hablando con empresas e instituciones, aunque en su momento no toca ahora del todo decirlo, pero ya lo haremos oficialmente, para ofrecer alguna beca para el máster. Entonces eso, en su momento, si llegamos a tiempo, el problema son los plazos, si llegamos a tiempo para ofrecerlo para este año, en su caso aparecería en el Instagram y en la web, ¿vale? O sea, que quien esté interesado también desde ese lado, que esté al tanto y que lo mire. Pues nada, queda dicha aquí toda la información práctica, toda la información de contenidos, de reflexiones, y solo queda que si queréis más información, pues ya acudáis a esos medios que nos acaba de contar Guiomar y os informéis de este máster maravilloso del cual estamos deseando formar parte y poder empezar en enero si es posible, y si no, pues en la siguiente convocatoria cuando toque. Eduardo, Guiomar, Santiago, muchísimas gracias de corazón a los tres por estar hoy aquí. Os mando un abrazo enorme y nada, a ver si nos vemos en persona todos, incluido Santiago, que vengas para acá, para Madrid, y podamos celebrar el inicio del máster juntos. ¿Os parece? Muchas gracias, María. Gracias a ti. Gracias. Pues un abrazo gigante y nos vemos la semana que viene con más club, más libros y más de todo. Un abrazo. ¡Chao! Hasta luego. Gracias. Adiós.